¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Tiempo Televisión Informa. En un día muy particular para la historia argentina. 30 de octubre se están cumpliendo 35 años de la elección de regreso a la democracia, donde tras los oscuros años de la dictadura militar volvieron los gobiernos democráticos a la nación, a las provincias, a los distritos. Así que, naturalmente, que le estaremos dedicando un tramo a la memoria, recordando aquel mensaje histórico por entonces y para los tiempos del electo presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Debe servir este aniversario de la democracia para echar una mirada atrás, para mirar el camino andado, como dice alguna letra de Serrat, y al mirar atrás, darnos cuenta de las decepciones padecidas por la sociedad argentina, que a mi entender es el mayor problema cultural que atravesamos los argentinos. Aquellos que personalmente buscamos siempre el apoyo de profesionales y en la terapia tratar de encontrar respuestas a los cada día más crecientes interrogantes que los seres humanos nos planteamos, sabemos que las decepciones son el mal que más afecta el equilibrio psíquico de cada individuo. Nada peor, nada comparable ni con un enojo, ni con una gran alegría, no. Las decepciones afectan primero la psiquis y terminan afectando la salud de los individuos. Y me planteo siempre esto, llevando los aprendizajes de un buen terapeuta a la sociedad, que en definitiva no es más que la suma de individualidades y que por lo tanto los males de la sociedad no son más que la suma de los males que cada uno padecemos. ¿Y qué mal mayor puede tener la sociedad argentina que las constantes frustraciones que hemos vivido en los últimos años? Una y otra vez suelo recurrir con la pregunta de ¿qué es la decepción? ¿Por qué se produce la decepción? Y no hay profesional de la psicología que no me lo haya marcado con claridad. No es más que el resultado frustrante, que lo que ocurre pasado el tiempo después de una alta expectativa. Esta diferencia entre expectativa y realidad es la causante de esa decepción, de esa frustración. Y entonces cabe plantearse, y de hecho ha ocurrido muchas veces con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, si la vara que se estableció como expectativa en aquel 1983 no fue tan alta, que estaba destinada a generar frustración. Aquella histórica frase de con la democracia se come, se cura y se educa, tantas veces traducida, explicada por la dirigencia política, sobre todo del radicalismo, a la luz de los años, fue como tantas frases y tantos mensajes que tan bien
pronunciaba y decía el doctor Alfonsín. A mi modestísimo entender, el principio de la primera gran decepción. Porque los mensajes, y esto lo aprendemos apenas intentamos ser comunicadores sociales, los mensajes no son los conceptos que se emiten, sino los que entiende el receptor. Mi mensaje de este momento no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que usted entiende. Si lo que yo pretendo y lo que usted entiende es la misma cosa, estaremos haciendo bien el mensaje. Pero si hay diferencia, lo que vale es lo que yo logro que usted entienda, aunque no sea lo que pretendo decir. Y no hay dudas que aquella frase del doctor Alfonsín pretendía valorizar el menos malo de los sistemas de gobierno que tiene Occidente, que es la democracia. Pero a partir de, con la democracia se come, se cura y se educa. Tal vez estos argentinos que somos, creímos que, llegada la democracia, hasta por allí no había que trabajar para comer, curarse y educarse. Yo diría hoy en día, a la luz de los hechos, porque esto del doctor Alfonsín marcó de alguna manera una melga en el sembradío de los dirigentes políticos e hizo que unos tras otros, desde el 83 hasta aquí, repitieran de alguna manera esta metodología. ¿O acaso al actual gobierno de Cambiemos no se le señala desde todos los sectores que uno de sus grandes errores ha sido decir: la inflación no es un problema, esto lo arreglamos en 10 minutos, las inversiones llegarán rápido? Bueno, todo lo que escuchamos todos los días es una reedición modificada y actualizada de aquello. ¿O acaso el doctor de la Rúa no dejó para la historia aquella frase de qué lindo que es dar buenas noticias? Digo por citar 3 presidentes, porque de Carlos Menem hay un libro para decir, ¿no? Carlos Menem de pronto nos hacía viajar a la estratosfera y bueno, era todo bonito. Ni hablar de los años del kirchnerismo, ni hablar. Entonces, esta necesidad de decirle a la gente que, aunque estemos un poco mal, siempre vamos bien, creo que alimenta y reitera las decepciones de una sociedad que ya no sabe qué hacer a fuerza de ilusiones perdidas, de esperanzas frustradas. Nada peor para una sociedad que hacerle perder las esperanzas y las ilusiones. ¿Cómo hacer para vivir? ¿Cómo hacemos para vivir cada uno de nosotros si no tenemos una esperanza, una ilusión de algo importante, de algo grato que nos va a suceder de aquí hacia adelante? Si todo lo que viene es decepción, ¿cómo hacemos para encarar cada día nuestras responsabilidades? Y a la sociedad argentina le pasa gran parte de esto. Nunca un Churchill, ¿qué hablar?, para pedirle al pueblo lágrimas, sudor y sangre. Y yo sé que alguien me dirá si en definitiva es lo que terminamos poniendo, lágrimas, sudor y sangre. Estoy en duda si es tan así. Sí, acepto, comprendo, comparto y padezco que la Argentina nos cuesta muchas lágrimas. Pero no sé si culturalmente se nos preparó sobre todo para el sudor. No sé.
lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Por cierto, cuando recorro la Argentina cada vez más en la medida que puedo, veo que el sudor está en algunos otros lugares. Veo por allí que la Argentina de los crianceros en la Patagonia, arreando sus cabras, sus ovejas, los chicos montados en un caballo viviendo a la intemperie, o los productores vitivinícolas en Cuyo o en el norte, digo, en el interior, veo por allí poquitos argentinos haciendo mucho, mientras que en los grandes centros veo muchos argentinos haciendo poco. Sería más fácil recordar estos 35 años de democracia hablando loas. Es cierto que aquella dirigencia tuvo más inconvenientes y más lucha y más puja para llegar al poder por los tiempos que se vivían, mucha más que las actuales. Pero permítaseme, en honor a aquel gran dirigente con el que tuve la posibilidad de charlar tantas veces, como fue el doctor Alfonsín, gracias a su generosidad. Aquel doctor Alfonsín que un día me dijo, cuando el pueblo estaba convulsionado, me dijo: Martínez, hay que estar preocupado. El pueblo, la gente, es como el dentífrico. Sacarlo a la calle, sacarlo afuera, es lo más fácil que hay. Ahora, una vez que lo saca, y me señalaba así como apretando el pomo del dentífrico, una vez que lo saca, trate de volver a meterlo. Con esa simpleza daba ejemplos tan notables. Digo, en ese cuadro de admiración, no puedo dejar de decir que los 35 años de democracia no han curado, no han educado, y cada vez hay más gente que necesita comer. Y no es cuestión de decir quién lo hizo peor, quién le echó más leña al fuego. 35 años de una democracia que está altamente en deuda con la gestión, pero que además nos ha producido a los argentinos una transformación cultural digna de terapia. Si alguna vez hubiera terapeutas de sociedades, de países, los más de 40 millones de argentinos, creo que deberíamos sacar turno para ir a sentarnos al diván. Ya vuelvo tras la pausa, recordando los 35 años de democracia, y en ese repaso algo actual, las elecciones del domingo pasado de la Unión Cívica Radical en General Paz.